Si sos de los que le dedican mucho esfuerzo a la parte profesional, a crecer con tu emprendimiento, con tu negocio, a facturar cada vez más y quisieras estar generando mayor cantidad de resultados con el esfuerzo que le pones hoy en día, este video es para vos. Te voy a estar explicando el framework del juego del dinero, que es un juego que consta de 3 etapas. Lo más probable es que estés jugando muy bien una de esas etapas, pero que tengas creencias limitantes, juicios inconscientes sobre las otras 2 etapas del juego que no te permitan jugarlo en su totalidad. Así que durante este video vamos a ver las luces, las sombras de cada una de las etapas del juego del dinero y a su vez los juicios que aparecen sobre las otras etapas para poder disolverlos y para que puedas jugar el juego del dinero en su totalidad. Como te dije al principio, el punto de todo esto es que puedas, con el mismo esfuerzo que le estás dedicando hoy en día a la parte profesional, a tu negocio, estar generando muchos mejores resultados. Todo lo que te voy a contar en este video parte de mi experiencia personal, de haber trabajado junto a un coach en los últimos 3-4 años mucho mi relación con el dinero y haber desbloqueado muchos patrones que tenía respecto a otras etapas del dinero. El punto en todo esto es que a medida que vayamos pasando por todo el juego del dinero, logres identificar, logres contarte verdad sobre las situaciones que van apareciendo respecto de cada una de las etapas del juego del dinero y que también te cuentes verdad en esto nuevamente, en qué etapa estás quizás bloqueado, en qué etapa tenés quizás una creencia limitante o algún juicio, para que lo podamos traer y a partir de identificar, de tomar conciencia, poder cambiarlos, porque claramente tener bloqueadas las etapas del juego del dinero no tiene ningún sentido porque en definitiva no estás jugando el juego completo. Para hacerte una breve intro de cómo vamos a trabajar a nivel modelo mental, lo importante es que vayas respondiéndote preguntas que voy a ir haciendo, o que vayas identificando si las afirmaciones que voy diciendo te van resonando o no, o si hay alguna resistencia a alguna afirmación o si hay algún juicio hacia algo de lo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, tomemos las ventas o los ingresos que vas teniendo mes a mes. ¿Qué sentís al momento de recibir un pago, de recibir un ingreso, de recibir una transferencia? ¿Sentís alegría, emoción? ¿Sentís alivio? Hace algunos años respondí esta pregunta diciendo que las ventas me generaban alivio. E identificarlo fue muy importante para mí. Si sentís alivio después de una venta, después de recibir un pago, es porque previamente hubo una presión que aliviar. Entonces, este modelo mental no viene desde la abundancia, sino que viene justamente de que uno se está presionando y que está de alguna manera apegado a ese resultado, y el hecho en sí mismo de llegar al resultado lo que nos da justamente esta sensación de alivio, de cumplimos, porque nos habíamos puesto antes presión, con lo cual no estábamos haciendo las cosas desde energías elevadas, sino que los estábamos haciendo desde incluso una sensación de insuficiencia a nivel inconsciente. Eso no es fluir con el dinero, sino más bien sobrevivir. Por eso es importante que durante todo este proceso entendamos de qué manera nos estamos vinculando con el dinero. No voy a hablar acá de montos, no me interesa cuánto facturás, no me interesa si venís facturando cada vez más, sino me interesa que entiendas, que tomes conciencia sobre desde qué manera te estás vinculando con el hecho de generar dinero, de qué manera te estás vinculando con el hecho de administrar el dinero y cómo te estás vinculando también con el multiplicar el dinero. Vamos a ver entonces cada una de estas etapas y las cosas que van apareciendo. La primera etapa es la de generar dinero. Todos en mayor o menor medida generamos dinero, es el ingreso que tenemos mes a mes. Emprendedores digitales son muy buenos generando cada vez más, tienen récord de facturación mes a mes, con lo cual es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque cuando generan, porque el hecho de que generen dinero implica que están creando valor para el mercado y que el mercado está percibiendo eso y les está pagando justamente por eso. El dinero entra como consecuencia de eso, de que nos valoramos y que el mercado también lo hace. Tenés energía, tenés movimiento. El dinero en sí mismo es energía, con lo cual el hecho de generar cada vez más implica que estamos generando cada vez más energía. Importante en esto entender desde dónde estamos generando, que es la parte de las sombras. Dentro de lo que tiene que ver con las sombras, identificamos 2 puntuales en la etapa de generar. Una de ellas tiene que ver con el desde dónde estamos generando el dinero. Si lo estamos generando por un miedo a no ser suficientes, o lo estamos generando porque buscamos que nos validen a partir de cuánto generamos, por mostrarle al otro, lo estamos generando desde una energía negativa. Muchas veces desde el deseo, muchas veces desde esa necesidad de validación, con lo cual cuando generamos, lo que estamos generando es miedo. Distinto es si tenemos un proyecto en el que estamos completamente alineados, que disfrutamos hacerlo en el día a día, como me pasa a mí con TMG, y cada venta que generamos, cada pieza de contenido, cada producto que hacemos, cada acción que hacemos, por más mínima que sea, la hacemos desde el amor, desde la realización, desde la paz, desde la tranquilidad, disfrutando con goce.
De esa manera generamos todas esas emociones. Por eso es importante en esta etapa identificar qué estamos generando. ¿Por qué? Porque después cuando lo veamos en las siguientes etapas, si nosotros en esta primera etapa estamos generando miedo, lo que vamos a administrar es la energía del miedo y lo que vamos a multiplicar en nuestra vida es la energía del miedo. De la misma manera que si lo hacemos desde el amor, vamos a administrar amor y vamos a multiplicar amor. Así que importante tomar conciencia desde dónde estamos generando hoy en día, y eso es una pregunta que te tenés que responder de manera sincera. Incluso también si querés profundizar sobre esto, me podés escribir por Instagram y te puedo dar un par de preguntas más para que vayas más profundo. Obviamente requiere valentía, requiere contarse verdad, pero creo que eso es lo más interesante de este juego de la vida, el seguir evolucionando y llegar a nuevos niveles de conciencia. Otra de las sombras que tiene el hecho de jugar al juego en su etapa de generar y nada más es que como nos entra constantemente y muy probablemente gastemos menos de lo que nos entra, pensamos en que no hace falta ni administrar ni multiplicar nuestro dinero, porque si estoy generando muy buena plata, ¿para qué me voy a ocupar de administrar mi dinero y para qué me voy a ocupar de multiplicarlo? Ya soy bueno generando. Y esto es una creencia que no te permite crear riqueza, porque estás pensando siempre en la facturación del mes a mes en vez de pensar en crear imperios, en crear grandes cosas, en crear activos que trabajen para vos mientras vos le estás dedicando tiempo a generar cada vez más. Importante también en esto es que si estamos generando dinero con nuestro negocio, pero viene desde energías bajas, desde buscar validación externa, desde querer mostrar al resto, desde validarme por el resultado final, termina siendo agotador porque terminamos persiguiendo objetos brillantes que están por fuera de nosotros y no lo hacemos porque nos mueve realmente la energía a nivel interno. ¿Qué juicio aparece en esta etapa? Principalmente es si soy bueno generando dinero, ¿para qué me voy a ocupar de las otras etapas del juego del dinero? Lo que mencionaba recién. Y ese juicio es exactamente lo que impide construir cosas a largo plazo, construir imperios, como lo menciono mucho, construir activos que trabajen para vos. Así que vamos nomás a la segunda etapa, que tiene que ver con la de administrar. Etapa súper, pero súper interesante que he trabajado mucho durante toda mi vida. Lo que tiene a nivel luces la etapa de administrar el dinero tiene que ver con hacer uso eficiente de los recursos, ¿sí? Tenés claridad sobre tus números, tomás decisiones racionales y no por impulso. Yo siempre fui muy bueno en esta etapa del dinero que tenía que ver con la parte de administrar. ¿Por qué? Porque siempre me gustaron los números, las matemáticas, siempre me gustó hacer uso eficiente de los recursos. Entonces yo siempre veía el costo de oportunidad de tomar ciertas decisiones en mi vida, iba calculando absolutamente todo. Lo que tiene de muy positivo esta etapa es que te contás verdad porque ves los números y los números no mienten, no los podés manipular, no podés ponerle excusas a los números. Los números, una vez que los tenés delante de tu cara, te van dando mucha, pero mucha información y no podés justamente ponerle excusas por detrás, sino más bien a partir de los números vas a poder hacer un análisis de tu negocio, de tus finanzas personales y ver de qué manera hacer para crecer toda la estructura. Entonces, es súper importante jugar esta etapa del juego del dinero porque es justamente administrar. Ahora, lo primero que quiero hacer en esta etapa es romperte la creencia de que administrar es de escaso. Ya lo vamos a ver en los juicios, pero es lo primero que aparece. En cuanto a las sombras, tiene esta parte de que es excesivamente calculador en cada uno de los gastos y puede pasar, como en algún momento lo he contado, que en su momento, en vez de comprarme un agua en el kiosco, yo veía el costo de oportunidad de ahorrarme el valor de ese agua en el kiosco y lo invertía en el S&P 500. Yo me creía que estaba en una mentalidad de abundancia total, pero lejos de eso estaba administrando hasta el mínimo gasto y no me permitía comprarme justamente una botellita de agua en el kiosco. Y vean el vocabulario que uso. Digo, me permitía, estaba pidiéndole de alguna manera permiso a la mente calculadora a la que administra de si puedo comprarme una botellita de agua o no, y muchas veces me decía que no, con lo cual dentro de las sombras está el hecho de controlar cada uno de los gastos y de alguna manera no terminar fluyendo con el dinero. Con lo cual es súper importante que si son buenos en la etapa de administrar, tomen conciencia de estas cosas porque lo importante de las sombras es poder ponerles luz, poder identificarlas y no actuar, cambiar justamente todos esos patrones que actúan desde el subconsciente. Medís todo por culpa y nunca podés disfrutar de lo que generas porque ya estás pensando en protegerse para el siguiente mes. Es tan mental, es tan calculador que está constantemente calculando todos los números.
Respecto al juicio de quien no juega en esta etapa es que administrar es de escaso, de alguien que no confía en su capacidad de generar. Y este juicio es lo que les impide saber realmente lo que están jugando. Me tocó trabajar con emprendedores que cuando le empiezo a preguntar sobre los números de su empresa, de su negocio, de su emprendimiento, no tienen claridad. ¿Por qué? Porque dicen nuevamente, soy muy bueno generando, ¿para qué me voy a preocupar por eso? Y en el momento que nos sentamos y empezamos a ver los números con claridad, nos damos cuenta que tenía aplicaciones que estaba pagando que no utilizaba, estaba dando porcentajes a miembros del negocio que no están teniendo ese resultado dentro del negocio, con lo cual estaban recibiendo mucha más compensación de la que le estaban aportando valor al negocio. A su vez pudimos identificar que muchos de estos emprendedores estaban teniendo una tasa muy alta de no pago a partir de la segunda cuota, con lo cual estaban vendiendo un servicio, estaban facturando montos y después cuando iban al cash collected tenían mucha menos plata de la que realmente estaban facturando. De hecho, muchos de los negocios digitales están perdiendo entre un 20, un 30, un 40% en facturación que no terminan después cobrando porque tienen fallas en su sistema. Y acá es ver a partir de los números qué es lo que está fallando. Tenemos armado mal el sistema de seguimiento para los pagos. Tenemos una falla en producto que hace que el cliente no perciba valor durante el primer mes y por eso al segundo mes no quiere pagar la segunda cuota. No está percibiendo realmente el valor de todo el programa. Bueno, a partir de que vemos los números, de que tomamos conciencia y vamos hilando fino en cada uno de ellos, es que podemos empezar a aportar soluciones y eso hace que los márgenes se estiren muchísimo más, con lo cual el administrar no era de escaso, sino más bien una forma de hacer mucho más eficiente el uso de los recursos dentro de nuestro negocio. Después, la última etapa, la de multiplicar, etapa que a mí también me encanta, me dedico a las inversiones hace más de 10 años y creo que es irrisorio el hecho de que la gente no esté invirtiendo. Si vos le dedicas 6, 8, 10 horas por día a hacer crecer tu negocio, a generar dinero, ¿por qué no vas a multiplicarlo con inversiones? Estás multiplicando tu dinero, estás multiplicando tu tiempo, con lo cual es apalancamiento. No tiene sentido el hecho de no estar invirtiendo hoy en día, más teniendo en cuenta que el dólar estadounidense, ¿sí? Esa moneda que se ve como súper poderosa, perdió un 25% de su valor desde la pandemia hasta acá, con lo cual 1 de cada 4 dólares que generaste los perdiste por la pérdida de poder adquisitivo. Traducido en horas, 1 de cada 4 horas que trabajaste durante el día en tu negocio las perdiste, se esfumaron. Con lo cual, el hecho de no hacer nada es hacer algo que es perder dinero. Con inversiones lo podemos multiplicar. De hecho, en ese mismo lapso, desde la pandemia hasta acá, el S&P 500 subió más de un 220%, con lo cual casi que triplicaste esa misma plata. Si tenías $100.000, ahora pasarías a tener más de $300.000 gracias a las inversiones. El costo de oportunidad de no estar invirtiendo es enorme y cuando tomas conciencia te das cuenta que justamente podés empezar a invertir y empezar a multiplicar tu dinero. Cuando multiplicas, dejas incluso que tu negocio, que tu principal fuente de ingresos, que es la etapa de generar, sea tu único motor. ¿Por qué? Porque las inversiones son activos que trabajan por nosotros. Nosotros invertimos en empresas, invertimos en obligaciones negociables, en bonos de Estados Unidos, en fondos de renta fija, en fondos de renta variable. Tenemos un montón de oportunidades de inversión que básicamente lo que hacen es, mientras nosotros le seguimos dedicando tiempo a nuestro negocio, esas inversiones van creciendo a lo largo del tiempo y nos van generando rendimientos, con lo cual tenemos ingresos extra. A su vez, estos ingresos extra nos dan tranquilidad y nos permiten invertir en nuestro negocio, en nuestro equipo, en activos fuera de nuestro negocio. Empezás a jugar a un nivel más grande, es usar el dinero como apalancamiento, con lo cual yo no le veo sentido al hecho de no estar invirtiendo. De hecho, hay un montón de cosas que se pueden hacer con inversiones. No quiero extenderme en el video, pero sí una cortita, por ejemplo, que lo vi con uno de los clientes, es el hecho de que una vez que vos tenés inversiones, podés caucionarlas, podés ponerlas como garantía y, por ejemplo, sacar un préstamo a una tasa mucho más preferente, con lo cual vos, gracias a que fuiste invirtiendo, sacás un préstamo, ese préstamo lo usás para hacer crecer tu negocio y las ganancias que vas generando con tu negocio las usás para pagar primero el préstamo y después para recuperar tus inversiones y eso va a hacer que generes más mes a mes, con lo cual ganás por todos lados. Ahora, en cuanto a las sombras que tiene la etapa de multiplicar, es que estás tan centrado en multiplicar que muchas veces se descuida lo que generás mes a mes. Tenés un desbalanceo hacia la etapa de multiplicar y descuidás la etapa de generar. Son todas importantes en este proceso y todas se pueden jugar al mismo tiempo. El otro patrón que aparece es que muchas veces quien es bueno multiplicando o quien se dedica mucho a multiplicar el dinero
quiere buscar constantemente más rendimientos, más rendimientos, más rendimientos y con eso va invirtiendo hacia activos cada vez mayor riesgo y como va hacia activos de mayor riesgo muchas veces no termina ganando dinero sino que lo termina perdiendo. De la misma manera que multiplica, puede dividir, con lo cual es importante también tomar conciencia sobre jugar bien esta etapa y eso lo hace muchas veces la experiencia también en los mercados financieros. Respecto al juicio de quien no la juega, es que para multiplicar primero tengo que generar mucho más de lo que genero hoy. Y con esto están perdiendo de vista que muchos usan esto como excusa, es cuando esté generando más voy a empezar a invertir. Y ese momento nunca llega, lo van postergando en el tiempo porque creen que siempre necesitan más para empezar a invertir. Y en el medio van perdiendo poder adquisitivo de su dinero, en el medio se van gastando todo el dinero y tiene un costo de oportunidad muy grande en no usar el interés compuesto a tu favor. En inversiones lo más importante es el factor tiempo. Cuanto antes arranquemos a invertir, más rendimientos vamos a tener y menos plata vamos a necesitar para invertir mes a mes para generar patrimonios de 5, 10, 20 o 30 millones de dólares. Otro juicio que aparece mucho es que se requiere mucho tiempo para invertir. Falacias, no es así. De hecho, justamente lo que tenemos armado nosotros en TMG es un servicio que los dueños de negocio, los emprendedores pueden aplicar directamente en menos de una semana sin dedicarle tiempo extra. Tenemos una primera llamada en donde hacemos un análisis de la situación, vemos cuellos de botella, vemos cómo separar finanzas personales de finanzas del negocio. Entendemos el perfil de riesgo de cada una de las personas que se suman, los objetivos que tienen con el dinero y en base a eso les armamos nosotros un portafolio hecho a su medida para que puedan ejecutar directamente sin necesidad de dedicarle tiempo extra y vamos haciendo las revisiones mes a mes para hacer crecer ese portfolio en el largo plazo. Con lo cual no necesitas más de 1 o 2 horas por mes en una llamada conmigo para poder empezar a invertir. Es importante, como te decía antes, que tomes conciencia sobre el costo de oportunidad de no estar jugando el juego del dinero en su totalidad. Estás dejando inconscientemente mucha plata sobre la mesa. Hay un costo de oportunidad muy grande no jugar al juego del dinero en sus 3 etapas de generar, administrar y multiplicar. Así que sea el momento en que te cuentes, ¿verdad?, cuál etapa estás jugando, en cuál etapa te estás bloqueando, sobre qué etapas tenés juicios, qué trabas, qué limitantes, qué excusas aparecieron en este momento de ver cada una de las etapas. Si querés compartírmelo, te voy a dejar mi Instagram en la descripción de este video, así podemos conversar y también te puedo aportar valor para ver cómo podemos desbloquear las distintas etapas del juego del dinero y que lo juegues en su totalidad.